Vamos a iniciar esta llamada, esta videollamada con Abril Márquez. Estamos precisamente dándole importancia y haciendo esta como llamada de atención hacia el Día Internacional de la Mujer. La invitamos a ella porque tiene mucho tiempo dedicándose a temas que tienen que ver con los derechos de la mujer y lo que acá nos interesa por estar aquí donde estamos, que es la casita de Guamira, los derechos de las niñas. Entonces, Abril Márquez estará con nosotros. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Esperaríamos nada más que nos cuentes un poco sobre dónde estás, qué haces, con quiénes estás trabajando y que tenga que ver con lo que tú haces en este tiempo. Hola, Raúl, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo he trabajado sobre todo en temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, con derechos de la infancia, con educación para la paz también. Durante varios años estuve colaborando en una asociación que precisamente pues trabajábamos sobre estos temas y desde hace 6 años aproximadamente empecé a trabajar yo de forma independiente a través de un proyecto que se llama Enrebosados, que precisamente pues trato como de trabajar con las familias el tema de buenos tratos a la infancia, de derechos de los niños, relaciones de apego, etcétera. Y pues hace un par de años empecé a trabajar en conjunto con Fundación América por la Infancia en traer algunas conferencias y talleres a la laguna sobre buenos tratos a la niñez. Perfecto. Muy bien. Sí, hubo ahí como 2 o 3 momentos que se congeló la imagen, pero me quedó este concepto que hablaste tantito acerca de nacimientos respetados. ¿A qué se refiere eso? Bueno, tiene que ver con una perspectiva de respeto a los derechos de las mujeres, de todo el tema que tiene que ver con embarazo, nacimiento, posparto, lactancia, etcétera. El nacimiento respetado se refiere a respetar como la fisiología del nacimiento, a respetar los derechos de las mujeres durante el parto, por ejemplo, a la libre movilidad, mantenerse hidratadas, alimentación, a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir de manera informada qué tipo de experiencia de nacimiento desean para ellas y sus bebés. Y pues también toda esta parte de que pues tengamos como este acceso a la información y a decidir, ¿no? Cómo queremos que sea. Porque pues también ha habido mucho tiempo como esta visión de que pues las mujeres quedábamos a disposición de lo que dijera el médico y pues una forma muy como de infantilizar, ¿no? A las mujeres. Yeah. Entonces, pues ahora esta cuestión tiene que ver con el empoderamiento en torno a la maternidad. Sí, ya me queda más claro, porque en realidad también se presentan muchos problemas como en este apoyo médico, ¿no? En esta asistencia médica, como que hay médicos que sobrepasan los derechos de las mujeres que están en proceso de gestación, ¿verdad? Sí, de hecho, pues se acuñó también un término que es la violencia obstétrica, que tiene que ver precisamente con estos malos tratos, ¿no? Hacia las mujeres y hacia los bebés, pues en todo este proceso de embarazo, nacimiento, posparto, y pues justamente es como hacer visible esto y pues obviamente trabajar para erradicarlo. Ya, claro, claro. Bien, bien, cuéntanos, a lo mejor, bueno, tendremos que hacer naturalmente ahí como una edición del material que estamos haciendo por los tropiezos que hemos tenido, pero vámonos directo a esto de estos conceptos que luego me decías que trabajas, supongo que ahora de manera virtual y antes presencialmente,
acerca de la crianza y los buenos tratos. Eso como taller, en qué consistiría eso? Mira, creo que el primer paso que casi siempre damos en este tipo de talleres es la concientización sobre los modelos de crianza bajo los que fuimos educados y educadas, pues quienes ahora estamos maternando, ¿no? Y también, pues obviamente para las personas que trabajan con niños y niñas, independientemente de si son mamás o papás, ¿no? Ya sea profesores, cuidadores, etcétera. Entonces, pues lo que hacemos mucho es como trabajar en esos antiguos modelos de educación, de crianza, que pues desafortunadamente muchos de ellos están muy permeados de malos tratos, de violencia, de abusos, de agresiones, de no escuchar, ¿no? La voz de las infancias, no respetar sus decisiones, no promover su autonomía y pues bueno, cosas que realmente venimos arrastrando de siglos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces pues iniciamos por ahí, ¿no? Empezar a hacer conciencia de las propias experiencias y luego, bueno, replantear, ¿no? Cómo podemos partir de una crianza que respete los derechos de la niñez, una crianza que esté centrada en ver a los niños y niñas como personas y seres humanos sujetos de derecho, autónomos, inteligentes, creativos, o sea, seres plenos, ¿no? Como ellos y ellas son. Entonces, pues trabajamos como desde esta perspectiva y también, pues obviamente para facilitar herramientas que puedan ayudarnos en el día a día, ¿no? Con los niños y las niñas, como te decía, ¿no? Y si no eres mamá o papá, bueno, pero a lo mejor eres profesor, a lo mejor estás trabajando en una guardería, a lo mejor eres niñera, no sé, ¿no? Entonces, aquí pues nos enfocamos mucho a quienes están en contacto con niños y niñas. Claro, claro. ¿Y qué impacto tiene eso? ¿Qué es lo que tú ves como resultado, primero de ese cuestionamiento que se hace cada uno, cada una en los talleres? ¿Cómo lo sientes cuando la gente empieza a recordar cómo fue criado, criada? ¿Cuál es su reacción al reconocer que a lo mejor en esa crianza hubo abusos, hubo malos tratos? ¿Cómo ves a la gente que participa en los talleres cuando se da cuenta de eso? Híjole, ¿Se da cuenta? sí, no, pues hay como de todo, ¿no? Para muchas y muchos de nosotros suele ser como a veces muy impactante. La verdad, hay veces que sí son sesiones como un poco intensas en el sentido de que pues te cae el 20, ¿no? De que, uff, o sea, esas nalgadas que me daban no son normales, no son sanas, no debieron existir. Entonces, nos ha tocado como luego presenciar mucha gente que pues tiene como estos quiebres, ¿no? De decir, híjole, pues lo pasé y lo sobreviví, ¿no? Estoy aquí a pesar de... Hay quienes dicen, no, pues no pasa nada, ustedes exageran, eso es una forma de disciplinar, siempre se ha educado así. Y pues bueno, cada persona tiene su proceso. Afortunadamente, muchas de las personas que han pasado por estos talleres, por estas conferencias, están ahí porque algo se cuestionan, ¿no? Porque algo les mueve, porque no se sienten cómodos con estas formas tradicionales de criar. Entonces, pues bueno, ahí vamos como un poquito picando piedra, haciendo conciencia. Luego son personas que después invitan a otras familias a unirse, ¿no? O regalan libros, o regalan pláticas, regalan muchas cosas porque quieren compartir este descubrimiento con otros adultos. Ya. ¿Y a ti cómo te deja eso? Bueno, a lo mejor hay una diversidad de respuestas como esta que nos dices o estas acerca de la resistencia o de los quiebres que se dan en algunos, y luego esta otra reacción de varios o de varias de ir y recomendar y acercar a otra gente distinta, nueva. Tú como promotora de eso, ¿cómo manejas, cómo lo ves, qué resultados observas así en términos amplios de comunidad que eso se vaya permeando?
a la comunidad. ¿Sí lo ves como algo que se vaya permeando, un contenido que vaya expandiéndose? Sí, creo que hay como un poco más de conciencia acerca de este tema, ¿no? De los malos o buenos tratos hacia las infancias. Hay muchas personas que, por ejemplo, siguen viendo como lo más normal, lo más recomendable, las sanciones físicas hacia los niños, y hay quienes ya empiezan a decir, oye, no, ¿no? O los castigos severos. Entonces, sí es muy interesante cómo todo esto empieza como a dispersarse, ¿no? Aún más, y que creo que conforme como sociedad vamos despertando más hacia reconocer la agresión, la violencia, los malos tratos, etcétera, nos damos cuenta de que, bueno, no solo es hacia los adultos, también es hacia niños y niñas, y sobre todo, qué papel tan importante tenemos, y que esto además es algo que nos corresponde a todas y a todos, ¿no? No únicamente es un tema que se ve dentro de la familia y que es secreto y esa puerta cerrada, sino que quienes estamos alrededor tenemos una responsabilidad compartida. Sobre todo nos ha tocado con profesoras o profesores que van a los talleres, como tienen esta conciencia muy fuerte de su tarea y su responsabilidad como acompañantes de los niños, ¿no? De si me doy cuenta que están viviendo una situación, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Incluso a veces cuando no hay protocolos en las escuelas para atender ese tipo de casos, o en que los mismos directivos les dicen, no te metas, no hables, no lo digas, pues muchos maestros o maestras dicen, ¿cómo me voy a quedar callada ante esto, no? Entonces, creo que a mí en lo personal me da mucha esperanza de ver que pues poco a poco vamos a ir transformando y vamos a ir criando sobre todo generaciones que a su vez van a criar a generaciones en otro tipo de trato, ¿no? Otro tipo de educación. Ya. Esto que dices acerca de profesores o profesoras en un centro docente, cuando detectan algún problema en la escuela y ellos quieren hacer algo, quieren actuar, quieren participar de la solución, ¿cuál es el camino allí? Porque en realidad hay toda la planta docente que prefiere no meterse y el directivo también. ¿Qué se hace ahí? ¿El maestro o maestra, los docentes pueden hacer algo al respecto? ¿Hay conductos para ello? Sí, claro que bueno, va a variar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las diferencias que hay entre escuelas particulares y escuelas públicas. La SEP sí tiene como un poco más establecidos algunos protocolos, y pues como su mismo departamentos o áreas, ¿no? Sí hay como que psicología y todo ese rollo. Claro que bueno, aquí nos atraviesa bien fuerte la burocracia, pero sí hay como un poquito más de estructura en este sentido. Lo que yo he notado también, por ejemplo, es con a veces los colegios particulares no hay protocolos como para dar seguimiento a estos casos, y muchas veces pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Entonces, pues a veces para algunos maestros lo que hemos hecho como recomendación es, bueno, acércate a la SEP, que te orienten, acercarse al DIF o a PRONIF, que son en este caso pues las instancias que se hacen cargo de pues la legalidad de este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues es muy complicado, ¿sí? O sea, es complicado porque hay mucha omisión en la responsabilidad social del bienestar infantil. Y que lo digas. Claro que sí, claro que hay mucha omisión. Vámonos a las niñas. Nosotros esperamos que esta grabación la vean principalmente nuestros papás y mamás seguidores de la página de Iguamira, ¿no? De la casita de artes y juegos Iguamira. Y buscando que ellos sean nuestro primer público y luego ya pensar en el público que por alguna razón pase por nuestra página o pase por Facebook y vea, ojalá que esté interesado en escuchar. Vámonos a pensar a las niñas como sujetas de derechos también, ¿verdad? Eh,
vamos a platicar, o quisiera que platicáramos acerca de qué observas, qué has observado tú en esta cercanía con padres y madres, en estos talleres o en tu vida personal, aprendizajes que todavía persisten en las dinámicas familiares que favorecen la discriminación hacia las niñas, la subvaloración de la presencia de niños y niñas, perdón, de niñas sobre todo, en los hogares, las tareas que se les asignan, la inequidad en estas tareas. ¿Qué observas? ¿Qué has observado en eso para ahora sí ya centrarnos en las niñas y luego ver si nos puedes como o puedes orientar a la gente que nos esté escuchando qué conductas no hay que favorecer para que no se sigan presentando estos como estereotipos de qué es lo que les toca hacer a las niñas en las casas, ¿no? Por ahí quisiera que platicaran. Mira, creo que sobre todo sigue como muy vigente, muy notorio este rol en el que las mujeres y las niñas tenemos que asumir la responsabilidad de las tareas domésticas, de los cuidados hacia las otras personas de la familia, como los hombres, los hermanos, el papá, las personas ancianas, las personas enfermas. Entonces, de repente nos damos cuenta que las niñas desde muy corta edad empiezan a asumir roles como, o tareas como más adultas, porque de cierta forma se espera que las mujeres desde chiquitas, ¿no? Nos entrenemos en ese tipo de trabajos, porque al final de cuentas, pues ese va a ser como nuestro destino, ¿no? El dedicarnos al hogar, el atender a la familia, incluso los mismos juegos, los mismos juguetes, si los vemos en los centros comerciales, por ejemplo, tú vas y están separados, ¿no? Hasta por color, ¿no? Todo así, el pasillo rosa es el de las niñas, el de las princesas, el de los bebés, el de el saloncito de belleza, la cocinita, mucho este tema que tiene que ver con estos roles tan estereotipados, ¿no? Primero, de el centrarse en el aspecto físico, en la belleza, la sexualización desde muy temprana edad, y pues estos roles que tienen que ver con el maternar, ¿no? Con el cuidado, el cocinar, la maestra, la doctora, la enfermera, como toda esta parte cuidadora, ¿no? A lo mejor pues sí, ya en un tema que tiene que ver con un trabajo productivo, como pues la doctora, la maestra, pero que al final de cuentas pues sigue reproduciendo esos roles de cuidados, ¿sí? Y por otra parte, a los niños pues es como todavía mucho incentivar esta parte de pues la acción, la aventura, el descubrimiento, la exploración, etcétera, ¿no? Y pues sigue siendo como una diferencia muy marcada, ¿no? Digo, bueno, yo todavía tengo niños pequeños, mis hijos están chiquitos todavía y pues bueno, todavía nos damos nuestras vueltas por las jugueterías, todavía tenemos mucha convivencia con niños y niñas pues de menos de 9, 10 años, entonces creo que eso sigue siendo como súper evidente, ¿no? Y sobre todo que a las niñas es como seguirnos enseñando desde muy chiquitas a cómo atender a los hombres en la familia, ¿no? De que llega el papá y sírvele a tu papá y ayúdale, tráele esto y acércale aquello y no sé qué. Y desde muy chiquitas, por ejemplo, aprender a hacerse cargo de ciertas tareas domésticas, ¿no? Y pues en ese sentido, pues es como estar reproduciendo esos mismos roles. Afortunadamente ya hay como mucho más conciencia con esta equidad en el género y en el que también a los niños hombres pues ya se les empieza a involucrar en este tipo de actividades, ¿no? Y hacerse responsables también pues de su autocuidado y de las tareas domésticas. Sin embargo, pues bueno, hay familias en las que sigue habiendo como muchos estos roles muy tradicionales, ¿no? Y pues lo más seguro es que sean como un muy alto porcentaje de las familias aquí en la laguna. Claro. Entonces, pues esto sigue siendo así como muy, muy marcado.
Pero ¿qué les podemos decir a las familias donde esto todavía prevalece? Además de que lo que sostiene ese modelo, pues son siglos, ¿no? O sea, años y años de vivir de esa forma y la gente ese tiempo se convierte en un factor que la gente defiende y dice, no, así ha sido siempre. ¿Cómo, Ajá. además de las razones que hay muy evidentes, qué se puede recomendar para las familias, todas estas que dices, para desarticular eso o para irlo, para por lo menos cuestionando y que no sea solo como un señalamiento, una especie de acusación, porque luego ya sabemos que con una intervención así, lo que tenemos es una resistencia, ¿no? La gente se resiste, así como, ¿por qué voy a cambiar? Nada más porque usted lo dice. Claro. Lo que estoy pensando es, ¿de qué se pierde el niño? ¿De qué se pierde el género masculino, por decirlo así? ¿De qué se pierde el papá y los hijos hombres al abandonar o al renunciar a toda esta vida que sí hace a la que se le asigna a la mujer, por ejemplo, el mundo de los cuidados, el campo de los cuidados que se da en la casa, en el hogar. ¿Por qué sería bueno que el hombre, papá e hijos, también se hicieran cargo de eso? ¿Cómo les convenzo de entrar a ese campo que se ha asignado tradicionalmente a la mujer? Mira, ahora ha habido como mucho más evidencia que muestra cómo los hombres, cuando se involucran en aspectos relacionados con la crianza, con, pues como tal, ¿no? Una relación afectiva con sus hijos e hijas, pues obviamente esto tiene un impacto en la vida de los hijos tremendo, ¿no? Porque pues favorece la seguridad, favorece la confianza en sí mismos, también el aprender a desarrollar una mayor inteligencia emocional. Y bueno, en cuestión de las tareas domésticas, pues tiene que ver con el desarrollo del autocuidado y la autonomía infantil, ¿no? Sí hay, por ejemplo, ciertas corrientes educativas que enseñan a niños y niñas desde muy chiquitos a hacer todo por sí mismos, ¿no? Como en un Montessori, claro, que los ambientes están habilitados como para que solitos y solitas aprendan a lavar su vaso, barrer su basura, o sea, hacer toda esta parte que tiene que ver con la vida cotidiana y que tiene que ver con la funcionalidad como ser humano, ¿no? O sea, porque luego es como te topas hombres de 35 años que no saben lavarse un plato, es como, a ver, ok, tiene que ver con esta funcionalidad como persona, tiene que ver con el desarrollo de la autonomía y obviamente pues son habilidades necesarias para pues la vida diaria, ¿no? Que a los niños y niñas les van a servir en muchos otros ambientes y que no es únicamente como el me responsabilizo en casa y ya, ¿no? Sino cuando les enseñamos asumir responsabilidades en el hogar, lo hacen obviamente en otros espacios también, ¿no? Como en la escuela, en sus relaciones con sus amiguitos, no sé si toman clases en otros lugares, pues son niños que son como más proactivos, que tienen iniciativa, que son más seguros para hacer las cosas, que tienen mayor facilidad para socializar también. ¿Tú crees que el masculinismo vaya bajando de nivel, vaya bajando de intensidad? ¿Masculinismo a qué te Se me refieres, ocurre Carlos? usar ese término Explícame ese término. a la renuncia a todo el campo de lo femenino. A la renuncia a todo el campo de lo femenino, como lo que has hablado acerca de los cuidados, de las tareas domésticas, por hablar en el ámbito familiar, porque todavía falta todo lo que está en el ámbito social. Pero Sí. en el ámbito familiar,
el masculinismo le llamaría a esta tendencia a renunciar a todo el campo de lo femenino. Y otra vez lo digo, lo femenino como el campo de los cuidados y el de las tareas domésticas. Es una renuncia. ¿Tú crees que ese llamado masculinismo que estoy nombrando ahora vaya disminuyendo? ¿O apuestas a eso más bien? Pues sí, claro. Y creo que pues es un trabajo que se está haciendo tanto desde, por ejemplo, el movimiento feminista, como los movimientos de hombres que justo se están cuestionando esta parte, ¿no? De estos roles tradicionales, de estos roles tan restrictivos en torno a la masculinidad y cómo todo esto les ha impactado, ¿no? En el aspecto, pues, emocional, físico, familiar y de todo. Creo que sí es algo que se está transformando poco a poco y como te decía, pues ahora quienes estamos como responsables de niños y niñas y que estamos como desde estas perspectivas trabajando, pues estamos apostándole a que estos niños y estas niñas crezcan con esta nueva manera, ¿no? De relacionarse y pues yo me atrevería a decir hasta esta nueva escala de valores, ¿no? Entonces, pues yo espero que sí cambie. Eso es lo que anhelamos, ¿no? Claro que pues probablemente no va a ser de la noche a la mañana, Claro, no va a ser en un año, en dos, en tres, no, es no una sé cuánto nos generación. tome, ¿no? Uh-huh. Sí, es una generación. Es lo que llevaría el tiempo de una generación, o a lo mejor más. Sí, claro. Pero esto que acabas de decir acerca de la escala de valores, una nueva escala de valores, ¿qué, qué valores habría en esa escala, en esa nueva escala? Creo que yo hablaría del respeto, de la equidad, la corresponsabilidad, ¿no? La responsabilidad compartida, la cooperación, eh, el cuidado a la vida, el cuidado a la naturaleza, el cuidado a la tierra, el cuidado de uno mismo. Eh, creo yo que esos son como valores, ¿no? Que estamos intentando transmitir a través de promover los buenos tratos, de promover los derechos, de promover la igualdad, etcétera. Que al final de cuentas, pues son aspectos que nos benefician a todos y a todas, ¿no? Como sociedad, como cultura, incluso veo como muchas familias, muchos adultos, cuando empezamos a sensibilizarnos en todo esto, luego empiezas a sensibilizarte hasta en temas relacionados con medio ambiente, ¿no? Porque bueno, cuando empiezas a cuidar la vida, es cuidar la vida, ¿no? Cuando asumes como esta conciencia del cuidado hacia las infancias, luego empiezas a abrir los ojos a todo lo que hay alrededor. Y es súper interesante esto, ¿no? Cómo la conciencia, la sensibilidad hacia la niñez, hacia los nacimientos, hacia el cuidado de pues esa vulnerabilidad humana, luego nos empieza a tocar hasta para esto, ¿no? Sostener la vida desde la tierra, desde animales, agua, etcétera. Entonces, pues es como una onda muy, no sé, muy profunda, siento yo. Sí, pero además como que se da una sinergia, ¿no? En cuanto empiezas a respetar Uh-huh. algo o a darle importancia a algo que no se lo dabas antes, como que se comienza también a voltear a ver otros temas que no habías considerado, pero como por sinergia, como por eh, efecto dominó, algo así. Uh-huh. Empiezan a ver otras cosas que no se habían considerado. Yo lo veo aquí en la casita. Bueno, pues las niñas que nos visitan son generalmente menores de 10 años, bueno, menores de 12 años, y en realidad sus modelos de comportamiento se ve que tienen un matiz en sus relaciones que sí buscan. Supongo que en el juego es más fácil que se dé las relaciones igualitarias.
El juego es un campo donde eso se da más fácilmente, más naturalmente. A lo mejor por eso aquí lo vemos mucho. Tenemos un espacio que antes era nuestra biblioteca y que tuvimos que retirar por un tiempo por la pandemia y no se pueden usar cosas que no se puedan limpiar, y los libros no se pueden limpiar, los títeres no se pueden limpiar, entonces tuvimos que retirar todo eso, y ese espacio ahora, entre otras cosas que tiene, se hizo énfasis como en la cocina, y hay una cocinita, hay una estufita, y esas cosas de trastecitos y demás, que lo usan igual. Eso es lo que hemos observado aquí. Se meten igual los niños y las niñas a jugar, a preparar algo, a ir a hacer la compra. Eso por decir un ejemplo de cómo se comportan estando aquí, porque hay otros muchos donde no se ve tanto la diferencia que probablemente sí se siga viendo en sus casas o sí se siga viendo en sus espacios escolares. En el juego, creo, es más fácil que se dé el trato igualitario. Eso es lo que nosotros hemos visto aquí en la ludoteca. Nosotros vamos a tener una reunión o una llamada así como esta pronto también alrededor de este Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una videollamada también, pero con las niñas, con algunas de las niñas que vienen aquí. Vamos a platicar con ellas, a ver qué nos cuentan. Pero para ir cerrando, te pediría qué cosas les podríamos decir o qué les dirías tú a las niñas que nos escuchan o a las mamás y papás de las niñas que nos escuchan acerca de cómo acercarse de mejor manera a la crianza o a la mejor crianza de estas niñas que vienen aquí y las que no vienen también, por supuesto, como algunas cosas básicas que tú les quieras decir. Híjole, pues creo que en primera es como voltear a ver a las niñas con el mismo respeto y la misma dignidad con la que voltearíamos a ver a cualquier adulto. No, porque luego vemos a los niños y, ay, pues está chiquito. Entonces, pues sí están chiquitos, pero merecen ser tratados, escuchados, alentados con el mismo respeto y misma dignidad con que alentaríamos a otro ser humano. Perfecto. Luego que escuchemos, ¿no? O sea, que escuchemos verdaderamente sus inquietudes, sus alegrías, sus sueños, sus dudas. Yo sé que a veces son súper listos o listas y te sacan cada pregunta que dices, ay, canijo, y esto, ahora, ¿cómo lo respondo? Pues escuchemos, ¿no? Porque esas inquietudes y todo lo que nos comparten nos puede ayudar a acercarnos muchísimo a sus necesidades y a su forma de entender el mundo. Valorar, tomar en cuenta sus opiniones, creo que también es algo importantísimo, que a veces como adultos se nos olvida, ¿no? Creemos que por ser los adultos en casa tenemos la última palabra en todo y los niños y las niñas merecen ser escuchados y tomados en cuenta para decidir, ¿no? Sobre sí mismos, sobre las cosas que les importan a ellos y ellas. Entonces, si escuchamos lo que nos tienen que decir, si ponemos atención, si observamos qué es lo que necesitan, pues va a ser más fácil también, ¿no? Poder respetar esas decisiones que ellos toman. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Suena muy bien eso que has dicho al final. Vamos a cerrar con esto. Te agradezco mucho. No sé a ti qué te pareció, pero a mí me gustó la plática. Espero que a los que nos vean también y que puedan dejar por ahí algún comentario o pregunta que tengan y que a lo mejor lo podamos contestar después, ¿no? Sí. Cerramos con esto y pues muchas gracias, Abril. Gracias a los que nos hayan escuchado y seguimos pues en contacto. Sí, muchísimas gracias a ti, Raúl, por la invitación.
Y sí, si llegaran a dejar alguna duda, comentario, si yo les puedo ayudar en algo, con todo gusto. Te agradezco mucho. Pues, muchas gracias por invitarme, Raúl. Gracias a ti, te mando un abrazo.